en el nacionalismo, en el toledismo, en Susana Villarán. Habría que analizar si eso sucedió o no en el APRA también, evidentemente en el fujimorismo. Y entonces es la misma metodología, es el mismo procedimiento. Dicho esto, sí es un momento cumbre. Ojalá que no se embelecen por las pantallas y por la presión mediática a los jueces y los fiscales, pero independientemente de ello me parece una medida acertada solicitada por el fiscal Domingo Pérez, el impedimento de salida para el señor Marvito Villanela, que es probablemente una medida cautelar que se debió aplicar más o menos de esa manera para Keiko Fujimori, que pudo ser en su momento también la detención domiciliaria. En fin, se prefirió la más excesiva y el juez le otorgó. ¿Por qué lo digo? Porque es evidente que en un proceso en el que las autoridades judiciales están tomando partida por las medidas cautelares más duras, más severas, que es la prisión preventiva, es evidente que el peligro procesal en los sujetos procesales cada día aumenta. Sí. Y es evidente que, poniéndonos en el pelaje y en la mente de Marvito Villanela, que también es una persona como todo ser humano que tiene sentimientos y tiene miedos y tiene emotividades, es evidente que pensará, yo voy a ser el próximo y por qué no fugarme, o por qué no irme a una embajada. Fíjate que él es ciudadano norteamericano y bien podría tocarle las puertas a la embajada de los Estados Unidos. Cosa distinta será que la embajada de Estados Unidos le haga caso o no y le abra las puertas o no. Eso es otra cosa. Tengo entendido que el señor Marvito Villanela tampoco es un ciudadano ilustre, digamos, de los Estados Unidos. Digamos, es un ciudadano común y corriente. Pero también los ciudadanos comunes y corrientes de a pie también tienen derecho de pedir asilo. Por lo tanto, no escaparía a un asilo, o al pensamiento, o a la intención, o a la idea del esposo de la señora Keiko Fujimori, el señor Villanela, de pedir asilo. Por lo tanto, creo yo que el impedimento de salida está dentro de los cánones acertados por parte del Ministerio Público y es muy probable que el juez Concepción Caraguancho otorgue esta medida de el impedimento de salida del país. Me parece oportuno. Este caso es muy similar al del nacionalismo. ¿Usted también pensaba lo mismo sobre la detención preventiva? Yo recuerdo que no. Son casos distintos porque en el caso, y lo he dicho en más de una oportunidad, en el caso de la señora Heredia, ella se había ido del país, se había confabulado con un amigo brasileño cercano justamente al cartel brasileño de la FAO allá en Naciones Unidas para darle un trabajo bastante armado, y la señora Nadine Heredia, además de cambiar pasaportes, de hacer algunos movimientos extraños en el Colegio de las Hijas, te acordarás que pidió firmar desde Suiza, digamos, las comparecencias y el control biométrico, con lo cual quería de alguna manera evadir la acción de la justicia. En el caso de Nadine Heredia incluso había tanto más medios probatorios o certezas o elementos de convicción que vinculaban a ella con el delito. Por lo tanto, son cosas había peligro procesal. Un peligro procesal mucho más fundado, por supuesto, sí. Okay. ¿Qué dice el señor Barrio? Bueno, Verónica, gracias, y te voy a rodar 32 segundos para hacer dos saludos. El primero para mi Facultad de Ciencias Sociales de la Villarreal. Hoy día cumplimos 54 años. Y hoy día, 14 de noviembre, el presidente Gamarra, en 1840, creó el colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Cumplimos 178 años y un abrazo para todos los guadalupanos, que son tantos en todo el Perú. ¿Y hay también compañeros guadalupanos o no? Bastantes. En mi época había más, ¿no? En los 80. Le pregunto porque en los 80 había muchos. Antes usted mandaba amigos a los compañeros, ahora ya no les manda a los compañeros. No, nunca mandó saludos de acá a los compañeros. ¿Cómo no? O sea, era natural que estaba acá. En febrero, cuando está de aniversario. Bueno, pues no estamos en noviembre. No, ya sé, digo, pero podría ser. Bueno, mi promoción, ¿cómo son las cosas? Se llamó Víctor Raúl Ayala Torre, ¿no? En los 80, 83. ¿Y ahora tan alejado usted de Ayala Torre? Del APRE, por el sitio me pregunta, Ayala Torre, ¿usted está militando o no? No, yo les respondió que no. No milito, estoy separado, creo que bastante arbitrariamente, pero por ahora estoy a la distancia, como el bolero, ¿no? A la distancia. Okay. Y a la distancia también tiene una forma de ver las cosas, me imagino, de manera distinta, porque primero se ha hablado del nacionalismo, fujimorismo, y dicen que ya también viene algo parecido con el aprismo. Por los aportes de campaña, porque estamos en aportes de campaña, claro, en el Ministerio Público. Hay una versión sobre un aporte a Lucho Alba, él ha desmentido, pero bueno, que se investigue, ¿no? Como Nadine Heredia, claro, como Keiko Fujimori, y que es, claro, y que creo que es en el 2011, ¿no? Ahora en el igual que ellos. Así es, sí. Yo he escuchado a Lucho
declaración pública diciendo que no recibió nada, bueno, que se investigue. Es una persona que yo quiero que la ha hecho bastante, su labor política y profesional dentro del APRA ha sido muy loable, la de Lucho, y ojalá que pueda explicar. Pero podría correr la misma, ¿no?, suerte o mala suerte, digamos, de las otras personas que también han dicho que no han recibido, que Barata ha dicho que sí les ha entregado la plata y que a pesar de ello estuvieron en la cárcel. Claro, ahora, y están en algunos casos. Sí, ese es un tema, es difícil opinar con mucha objetividad con el tema de Lucho, yo lo conozco, pero bueno, que se aclare todo y que se investigue, ¿no? Y que se investigue, como ha dicho Mar, sin la tentación de caer bajo los reflectores, ¿no? Creo que si uno escucha, yo he escuchado muchas veces por muchos días el juicio a Keiko Fujimori, y creo que sí, en algunos casos el fiscal excedía en las figuras que asociaba para llevarla a la cárcel, ¿no? Y en este caso de Mar Brito sí me parece lógico que las circunstancias, por lo que está pasando él, lo lleven a una prohibición de salida del país, y que tal vez pudo ser la misma medida con la lideresa del fujimorismo, ¿no? Una detención domiciliaria o prohibir que salga del país. Eso de 36 meses, 3 años, mientras que te investigan cuando todavía no hay acusación, es bastante duro, a mi entender. Pero son cosas legales, está la ley, y estamos en un Estado de Derecho y hay que respetar, ¿no? Pero sí creo también que es el momento más difícil del fujimorismo. Estas delaciones de gente de la esfera de alta decisión del fujimorismo, sí, pues te hace pensar que están en problemas muy serios, ¿no? Y veo muy difícil que se puedan reconstituir, ¿no? Ha habido politólogos que han planteado que el fujimorismo es un nuevo partido de masas, un nuevo partido popular, pero esto lo está afectando bastante en la credibilidad de la gente, en sus propios cuadros. Vamos a comentar después lo que pasa con los PPCausas, pero creo que en el tema de la bancada, qué cosa puede juntarlos a futuro a los fujimoristas, es muy difícil responder a ello, ¿no? Pero no tan complicado como el 2001, creo. ¿Sé qué pasa, Verónica? Fue peor. Que los elementos de convicción contra el fujimorismo y contra diversos partidos políticos o agrupaciones políticas o movimientos políticos son muy graves y cada día son mayores. O sea, la carga procesal sobre lavado de activos, sobre crimen organizado, cada vez es mayor. Es decir, no solamente hay delaciones, ya no solamente es el factor Reatei, que fue prácticamente un misil con mostaza contra su propia lideresa y contra sus propios compañeros y su propio partido, además documentado y con una serie de medios probatorios y con dichos no solamente, digamos, supuestos, sino con informaciones exactas, sino también ahora se suma el sobrino del señor Yoshiyama, que ha hecho con pelos y señales cómo recibió en efectivo más de $100.000 y que en total se enjuagaron más de $1 millón y cómo lo sacó de la bóveda, de su caja fuerte, de su casa, la fecha, el día. Es decir, cada día hay más elementos de juicio para pensar de que efectivamente hubo delito y aparentemente ya crimen organizado y que esto no solamente sucedió con el fujimorismo, sino con diversas agrupaciones políticas. Es decir, porque da la impresión que la defensa, usted es abogado, penalista, ¿no es cierto? Así que sabe por dónde más o menos va la defensa, que es la misma que le recomendaban a Ollantumala y Nadine Heredia, le decían, y además hubo una campaña, digamos, en esa época yo recuerdo, que decían que lo que sucedió no era un delito, lo que sucedió no era un delito, no era un delito, no era un delito, no es lavado de activos, no es lavado de activos. Es más, el señor Ollantumala decía, no he recibido plata de pero en caso que y así lo hubiera recibido, ese no es un delito. Lo decía hasta el hartazgo, igual terminó en la cárcel, estuvo varios meses. No solamente eso, su abogado, me parece que el señor Pedraza en algún momento reconoce en un comienzo que recibió el dinero, el nacionalismo, y luego parece que recibe la llamada de atención de Nadine Heredia y del señor Ollantumala antes de ir a la cárcel para que lo niegue todo. Entonces se dice y se desdice. Pero acá hay un tema de lógica jurídica. Si ellos sabían que esto no era delito, que recibir dinero de Odebrecht no era delito porque supuestamente no era dinero de la corrupción, la pregunta es, ¿por qué hasta el día de hoy Humala, Heredia, Villarán, Toledo, Keiko Fujimori y compañía niegan haber recibido $1 de Odebrecht, $1 del cartel empresarial brasileño? Es porque evidentemente ellos sabían, o por lo menos tenían sospechas
fundadas de que el dinero que estaban recibiendo, millones de dólares, era como producto, como consecuencia de la corrupción de esas compañías. Porque si no, no tiene sentido, Verónica, Javier, no reconocer haber recibido el dinero. Porque lo más fácil hubiera sido, es decir, bueno, recibimos el dinero porque pensábamos que era dinero lícito y por último no lo declaramos, hubo un tema administrativo y punto. Pero al negar hasta el día de hoy de manera contundente, a pesar de las pruebas importantes que hay en su contra, que sí recibieron el dinero, es que ellos tienen... Lo niegan por algo. Lo niegan por algo, lo niegan porque saben que es dinero de corrupción y que es lavado de activos. Pero acá ellos tampoco, o sea, persisten que no han recibido la plata de Odebrecht, ¿no es por cierto? eso digo. Esta estrategia es, hemos recibido plata de empresarios que no querían figurar. Ahora, el señor falsos Bruce, importantes. alguna vez, que le encargaron la campaña de Alejandro Toledo en su Fue momento... jefe de campaña en el 2011. Él, no, y antes también, cuando era muy cercano. Él dice que muchos empresarios no querían figurar en esa lista de aportantes y que es algo que se hacía y que era muy extendido. Él estaba en contra y que en algún momento ellos intentaron poner el nombre, ser muy transparentes y que la prensa se fue encima de estos empresarios. Y entonces los empresarios por temor, porque después iban a estar molestando, digamos, los periodistas, prefirieron ya no aparecer. Y que esto es algo que sucedía en todos los partidos y no estamos hablando de hace 10 años, sino hace, no sé, pues, desde el 80. Grave error, pero acá, en este caso del cartel brasileño, ellos utilizaban este dinero para lavarlo como una especie de precoima para ser favorecidos después cuando ellos tuviesen a los amigos o a los gobernantes dentro del poder para ser favorecidos con determinadas obras públicas. Eso está bastante claro. Entonces, si la ley, digamos, sustantiva, Verónica, en el tema del lavado de activos es bastante amplia. Nos guste o no nos guste, ¿qué cosa es lo que dice? Que la gente del delito o tenía que conocer que ese dinero era consecuencia de una serie de delitos, ¿no es cierto?, como delito precedente o origen ilícito, o presumir que venía de fuente ilícita. Por el amor de Dios, si a ti te dan 2, 3 millones de dólares, como en el caso de Humana de Media, y te lo dan efectivo, perdón, pero además te lo pitufean, te lo dan de a poquitos, además te lo dan a escondidas en un departamento de soltero, tú no lo declaras. Lo trae gente en el cuerpo. Entonces, ¿no? claro, los famosos doleiros. Entonces, tú no por lo menos vas a presumir que la fuente es ilícita, por supuesto que sí. A ver. Ahora, señor Barreda, ¿quién aporta plata a una campaña política, por favor? Bueno, hay aportes. ¿Altruistas? No, hay aportes. No, pues, algunos sí. Pero Verónica. Después, cuando ganen, amigo, ¿cómo es? Por favor, ¿no? Nos hemos hecho los locos durante años. Ya, pues de una vez, pues, ¿no? Si son personas naturales, pueden ser altruistas. Si son empresas como estas, es más complicado, por favor. ¿Para qué quiere alguien? O sea, ese alguien que tiene la plata para poder aportar a una campaña es porque seguramente tiene una o varias empresas. ¿Para qué aporta alguien a una campaña? Por favor, soltémonos las tres de una vez. O sea, ya que, como ha dicho el fiscal José Guzmán, este es un momento cumbre. Que es un momento cumbre de verdad, pero para todo, para la política nacional. Hay que transparentar todo, pero lo que sí... ¿Para qué aportan? ¿Quiénes aportan? No, pero hay gente que aporta cantidades regulares que no necesariamente le van a pedir algo al alcalde, ni al gobernador, ni al presidente, ni a los congresistas, ¿no? Al presidente, para una campaña presidencial se aporta más. Hay gente que aporta $1,000, $2,000, $3,000. O banners, o letreros, o que te entregan banner, entregan polos. ¿A partir de qué monto ya es poco creíble? No, hay gente que sí puede invertir en candidatos, pero eso lo estamos viendo no solamente a nivel central, ¿no? Mira cuánto cuestan las campañas distritales, Verónica, Omar, en el Perú. Sí, yo hablo con muchos candidatos a distritos de la sierra, lejanos. Se están gastando pues 400,000 soles en la campaña en un distrito que su presupuesto es 4 millones al año contando todo. Claro, pero sí es otra cosa. Y el alcalde gana 6,000 soles. Y el alcalde gana 6,000 soles. Sí, pero ahí estamos hablando de un alcalde que lo que quiere es ganar plata con la campaña. Porque todo el mundo dice que es un negocio redondito ser candidato a algo. Porque todo el mundo quiere darte plata. Pero está bien, porque hay donaciones a todo nivel. Hay gente que te financia para buscar algo después, una obra, un proyecto, una licitación, compras, o poner gente en el municipio, poner gente en la región. Y también, si hay que decirlo, Verónica, hay gente que te aporta desinteresadamente a una campaña. Hay de los dos, ¿ah? Hay de los dos. Ahora, son los menos también. Son menos, tiene que transparentarse, ¿no? Efectivamente. ¿Usted qué cree sobre este caso? Yo conozco en la campaña del 2000, en cuál estoy muy metido, en el 2006.
había gente que le decía, oye, ni 2 carros para la caravana. ¿Sí? ¿Te ponía 2 carros para la caravana? Bueno, poner 2 carros. Pero no, pero ya. Y después no te ponía gasolina, te ponían, te regalaban 100 polos. Y lo hacía sin ningún interés por el cariño al movimiento, al partido, al candidato. Hay otros que sí aportan calculando y apenas ganan, te pueden ir pidiendo cosas. ¿Alguna vez le pidieron algo a usted? ¿A mí cuando era qué? Cuando estaba en algún cargo. Cuando estaba viceministro. ¿Funcionario? Sí, sí he recibido, cuando era viceministro, se ha recibido a algunas personas que le dijeron, amigo, yo te apoyé, ahora apóyame tú. Tenían pedidos indecorosos, ¿no? Y los he votado de la oficina, ¿no? Y le han dicho, oye, yo te apoyé, ahora... No apoyaron a mí, ¿no? Decían que habían apoyado al partido y lo demás. Y sí, al partido, en el 2006, claro, obviamente, ¿no? Y yo le decía que no, que me decían, oye, ¿me puedes ayudar? Hay un tema, ¿no? Las famosas, en el Ministerio de Trabajo, las famosas multas a las empresas, las multas laborales. Yo he recibido varias visitas de gente que me decía que si se podía resolver el tema de su multa. Dije que no, yo a parientes muy cercanos míos los han multado cuando yo estaba viceministro de Empleo y de Trabajo. Y yo no movía ni un dedo a favor de ellos. Y cuando era ministro de Trabajo, no he recibido... Tuvo poco tiempo. 3 meses, ¿no? Pero recibía a todo el mundo, ¿ah? Recibía a fujimoristas, ¿pero ha votado usted? Recibía a Pepe Causa, recibía gente de... ¿Esta vez? No, en el 2006 usted dice que ha votado gente de su despacho. Sí, no se dice, retírese, ¿no? Sí. ¿Qué será de ellos? No sé. ¿Y no ahondaba un poco más? Porque la verdad es que si a mí viene alguien a ofrecerme una coima perdón. ¿Quién es? O sea, pero Verónica, un nombre y oye, tú me lo has mandado. Tú tienes que ahondar más porque tienes que hacer seguimiento a ese tema. Claro. Claro, y sí lo hacía. Y creo que me supe rodear de gente honesta y eficiente en mis 2 experiencias de gobierno, la larga de viceministro y la pequeña experiencia de ministro. Honesta, muy cercana, porque después se ha alejado bastante de los compañeros. No, había pristas y no pristas, ¿no? Yo siempre se gobierna con todos, ¿no? Eso es lo profesional, ¿no? Sí. No importa por quién haya votado, importa que trabajen bien por el Estado, ¿no? Nunca se sinceró los montos de la campaña, sobre todo las presidenciales. Un candidato, un chileno, Marco Enrique Sominami, de la izquierda de Chile, que una vez vino al Perú, y de una exposición muy interesante, el famoso Meo, y de una exposición muy interesante, el año 2010, que había quedado creo que segundo en Chile o tercero en las elecciones detrás de Piñera o de la Bachelet, dijo lo siguiente, dijo algo muy interesante, dijo que era mentira lo que pasaba en Chile, lo que pasaba en Brasil, en el Perú y fundamentalmente en América Latina, cuando los candidatos señalaban de que simplemente gastaban 3, 4, 5 millones de dólares en campaña, que para ganar una campaña se necesitaba 20, 25 millones de dólares por lo menos para hacer una campaña seria, por lo que cobran las televisoras, las radios y todo lo que se gasta, los viajes, etcétera. Y que lamentablemente los partidos políticos, sobre todo los más fuertes que ganan las campañas o que pelean las campañas, no declaran ni la tercera ni la cuarta parte de lo que verdaderamente gastaban y que eso se debería transparentar. Sí, pero... Ya lo dijo Marco Enrique Sominami el 2010. Sí. Y fíjate, pero que fue Marco Enrique era un tipo de primera. Sí, claro. Y joven, después cayó, ¿no? Porque después se descubrieron aportes de empresas vinculadas a Pinochet que habían aportado la campaña de Meo. Por todos lados se han descubierto cosas. La democracia es un tema muy complicado. Por eso que la ley de financiamiento de los partidos políticos, en la que se suprima lo que es propaganda televisiva y radial y que se dé mayor abundancia a la franja electoral y a los canales de televisión estatal, creo que son importantes, ¿no? Para evitar justamente esto. Bueno, ¿no? Vamos a ver cómo va ese globo de ensayo. Primero hay que aprobarlo, el 9 de diciembre. Vamos a escuchar al fiscal Domingo... Ese sí es 99%. Probablemente. Quieren un cambio, no saben muy bien si va a servir o no, pero quieren un cambio. Vamos a escuchar, les decía, al fiscal José Domingo Pérez. Él en la audiencia ha vuelto a vincular a los cuellos blancos del puerto con Fuerza Popular. Carmela Paucara Paxi es indicada por el testigo en referencia, según su declaración del 14 de octubre del 2018, cuando señala de que si bien ella tenía la nómina de secretaria del partido Fuerza 2011, en realidad se encargaba de cumplir funciones de secretaria personal de Keiko Fujimori Iguchi. Carmela Paucara aportaba en su computadora fija PC y en un móvil personal los registros de las citas y reuniones que sostenía Keiko Fujimori Iguchi, y las otras citas que no son oficiales las anotaba en una agenda que era un papel que los destruía. Esta modalidad de llevar una agenda formal y
a la vez llevar una agenda para cuestiones, como lo dice el testigo protegido, no oficiales, y lo cual luego era destruido por Carmela Paucará, nos da un indicio de ocultamiento, clandestinidad, que es propio de las organizaciones criminales. Bueno, estuvo hablando de la señora Paucará, que a decir del fiscal no era secretaria del partido, sino que era secretaria personal de Keiko Fujimori. Creo que es pertinente también poner la defensa de esta señora, Sí, ¿no es cierto? ¿Podemos poner su alocución, por favor? Y luego comentamos aquí con nuestros invitados. A mí me asombra de todas las cosas que están diciendo, que dice la fiscalía, y más sobre mi persona. Solamente le voy a pedir una cosa, señor juez. Revise bien el caso, porque mi trabajo nunca ha sido, yo qué sé de Odebrecht, de La Plata, yo no sé nada de eso. Me enteré recién por los medios de comunicación. ¿Qué pretende la fiscalía? Al privarme de mi libertad, que hable de qué, o qué cosa, o que mienta, para poder tener algún beneficio, pues no lo voy a hacer, porque lo que yo estoy diciendo es la verdad. Y si tengo que ir 36 meses presa, voy a salir con la frente en alto, porque yo no he cometido ni un delito. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, esta es otra de las personas que están ahí involucradas. Vamos Ahora, a ver ella qué lo que es involucrada a raíz de, juez. de una delación, ¿no? De una declaración, de una colaboración. Creo que esa es la del el congresista, ¿no? Debe ser. Sí. Bueno, el congresista Reategui, claro, Reategui, como ¿no? son dos, ahora hay que precisar. Y ahí sí no, o sea, cuando uno le escucha al fiscal y razona que había dos agendas y que rompía una agenda y que esto era una práctica de una organización delictiva o criminal, bueno, eso es bien relativo. Si por eso la van a meter 36 meses a la señora, es muy endeble la argumentación. Y la otra cosa es que la defensa está diciendo que esta señora trabaja con la señora Keiko Fujimori recién a partir del 2013 o 2014, ¿no? Y que se está investigando un tema del 2011. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Pero lo que sí me parece que ya tenemos un proceso de estamos todos inmersos, Verónica, Omar, en un proceso en el cual la gente, yo lo conversaba ahora en el taxi, la gente quiere que cualquier sospechoso vaya preso. ¿Verdad? Cualquier sospechoso vaya preso. O sea, estés vinculado 100% o 2% a un tema de investigación, la gente quiere que la gente vaya a la cárcel, no importa si después de 4, 3, 5 meses o un año salgas inocente. Pero, y eso demanda de nosotros, fiscales y jueces muy objetivos, muy valientes para poder sentenciar de acuerdo a la ley y no a lo que quiere el humor de la gente o lo que quiere uno u otro bando político. Ahora, yo entiendo a la gente, Javier. Claro, se explica eso. Sí, porque lo que pasa es que hay un hartazgo social en la gente de a pie, en los ciudadanos de a pie, que justamente se ven defraudados en las elecciones, porque ellos votan con todo aprecio, con todo cariño, con toda mística, ya sea por el APRA, por el fujimorismo, por el nacionalismo, por el toledismo, y ven que estos líderes políticos defraudan al país, no solamente en el terreno político, sino también en el terreno criminal. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿esta señora tendrá razón o no? Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo que a mí me parece bastante extraño es que el congresista Rolando Reategui haya sindicado directamente con pruebas, porque fíjate, ¿cuál es la metodología o la estrategia, Verónica, de la Fiscalía? Que le está dando resultados, ¿ah? Claro. Es decir, involucra a 12, 15, 20 personas, peces chicos y medianos, ¿para qué? Para que asustados por ir a la cárcel, apunten hacia arriba. Por eso que tiene razón la estrategia de la Fiscalía de hacerlo uno por uno, es decir, primero Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, presa. Entonces la gente dice, si Keiko Fujimori, que es la lideresa, la que tiene peso político, la que es la mujer más poderosa del país, está presa, ¿qué podrá pasar con nosotros que somos medianos o intermedios? Entonces empiezan a hablar. Y si en el caso de Reategui está su señora esposa, la señora Marisol Valles de Reategui, está con una imputación seria, y el suegro lo mismo, y la familia, entonces empiezan a cantar, no solamente a hablar, a cantar el himno nacional, ¿no es cierto?
y empiezan a disparar hacia fue lo que arriba. hizo el congresista Castro. Y no solamente Solito, Reategui, sí. Castro y otros más. Se Por fue eso que... asustado por lo que dijo Reategui. Porque Claro, no es un gran claro. asidero lo que dice Lanza Reategui. la red Así y es. pesca. Sí. Así es. Ahora, también, y no hemos ahondado en eso, el fiscal persiste en la conexión entre los cuellos blancos del puerto y Fuerza Popular a través de esta reunión que uno de los testigos protegidos aseguró que existió, o que una intención por lo menos, de Inostroza querer acercarse y reunirse con Keiko Fujimori. Inostroza con Keiko Fujimori. Y luego después hemos escuchado los audios, ¿no es cierto? No tenemos una imagen de ellos dos conversando, pero sí una clara intención de querer pactar una reunión, de que ya habían hablado aparentemente, menciona a la señora K, y que no, de la vez pasada, ¿no? Cuando hablaba con el señor Camayo, entonces... Que no es Miki Torres, la señora acá, ¿no? Que no, que en un momento, claro, dijeron eso por ahí, pero, digamos, persiste en eso. Entonces, si hay, y que fue uno de los argumentos para encerrar, digamos, a Keiko Fujimori, es que si hay ahí alguna conexión, si hay ahí algún tipo de, no sé, control sobre el Ministerio Público y el fiscal lo está acusando, entonces ella en la calle pues podría hacer algo para Verónica, luego tirar ¿sabes por cuál los es suelos el argumento del gran fiscal? problema y la mala estrategia de Keiko? Es negar la reunión con Inostroza o con ellos. ¿Por qué te lo digo? Porque a todas luces está claro de que la señora Keiko Fujimori sí se reunió con el señor Inostroza y sí se reunió aparentemente con el señor Camayo. Entonces, quien nada debe, nada teme, haciendo alusión a la famosa frase del ex líder de Javier, ¿no? De Alan García, ¿no? En el sentido, no lo digo con todo aprecio, en el sentido de que si no se tocó nada especial, nada específico, ¿por qué negar algo que es evidente, una reunión? Que después se trató de hacer una broma y decir que la señora acá era el señor Miki Torres, era bastante deleznable esa afirmación, después se tuvo que retractar, digamos. Pero creo yo que la mala estrategia de muchos líderes políticos es esa, de no reconocer lo evidente, no reconocer que recibieron dinero, no reconocer que recibieron aportes, poner falsos aportantes, no reconocer que se reunieron con altas autoridades del Estado. En el caso de Inostroza, o el caso de Camayo, que no es funcionario, pero que es una persona muy ligada a Inostroza. Entonces, ese es el grave error, y por eso están involucrados y presos algunos de ellos. Sí. No, y grave ahora, error también, sí. perdón, persistir en defender de las acusaciones que hay contra el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. O sea, persisten, podrían no decir nada, pero persisten. Tal vez no tengan ninguna relación, no lo sé, pero lo defiende y entonces ya, ¿no es cierto? Uno dice, ¿pero por qué lo defienden tanto? Ah, porque él los va a apoyar, porque ahí tienen un favor que se deben, porque... Entonces... Mira, primero, Keiko, el Fujimorismo, los dirigentes del Fujimorismo, no sabían, yo creo que muchas cosas, toda la información que tenía la Fiscalía, y lo más dificultoso para ellos es que estoy seguro que nunca pensaron que ni Rolando Reategui ni el congresista Castro digan lo que digan, no esperaban eso, no estaba en sus cálculos para salir de este área político, no estaba eso, y ha salido. Y sí, creo que lo de los cuellos, la reunión con Inostroza era evidente que era con Keiko, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué pensaba el poblador, que todos hablaba hace un rato, Omar, común y corriente, sobre Inostroza? O sea, el primer video, el primer audio de Inostroza es un tema de una tan sensible como exonerar de culpa, ¿no es cierto?, de sanción a un violador de una menor de edad. Entonces, Keiko Fujimori aparece ahí en la escena, escucha eso, la población escucha, dice, ¿se reunió con él? Bueno, ella, obviamente, a su lógica política responder que no, pero sale todo lo que sale. Y ya sabemos cómo es y lógica por eso política, creo ¿cierto? Que es así, pero enana. Así es, y creo... Perdón, además cuando salió ese primer audio, indignante. Indignante. La bancada fujimorista, solo porque lo presentó IDL Reporteros. Así es. Del señor Gorriti. No sabían cómo decir, sí, horrible lo de la menor de Así edad, es. pero no nos gusta esta denuncia. Entonces, Pero, acá le hemos conversado y le hemos dicho congresista. Después se pelean Así por es, eso, o sea, después. Pero este caso es indignante, no se van a tener problemas. O sea, y después en miren lo ese que vino. contexto, Keiko reconocer que se reunió con Inostroza o que se iba a reunir era suicida. Pues, Pero ya todo lo que ha salido, ¿no? Por eso es el peor momento de Fujimori, peor que en el 2001 el Fujimorismo, porque No sé estaba... si tanto, pero... No, mira,
Esto es, el recambio del fujimorismo, la prolongación del fujimorismo eran estos nuevos líderes fujimoristas liderados por Keiko. Y ahora mira cómo está todo. O sea, eso veremos ya es muy difícil que se recupere. Muy difícil que se recupere. Keiko cometió muchos errores políticos, ¿no? Fíjate, no felicitó a PPK cuando debió felicitarlo, Claro. después pechó a la bancada de PPK, al presidente Kuczynski, por los errores que haya tenido, ¿no? Después promovió la vacancia, lo hizo renunciar, legítimamente no está en discusión. Después lo suspendió a su hermano. Entonces, la opinión pública la tiene a Keiko como una especie autoritaria, abusiva, parecido al papá. Entonces, eso, más lo que ha sucedido, la dan por muerta, ¿no? Vamos a ir a una Keiko pausa. se deshumanizó, poco a poco. Vamos a ir a una pausa, si nos permiten, y al volver hablamos de la bancada de Peruanos por el Cambio.